10 de diciembre de 2008. El mundo financiero se desmorona. En un lujoso ático de Manhattan, un hombre reúne a sus dos hijos para una confesión que hará implosionar sus vidas y el sistema que su padre ayudó a construir. Bernard Madoff, una leyenda de Wall Street, el expresidente del Nasdaq, el mago de las finanzas, los mira a los ojos y pronuncia las palabras que pondrán fin a una era. Todo es una gran mentira. El negocio de asesoría de inversiones, la fuente de la inmensa riqueza de su familia, la base de la confianza de miles de inversores, era una farsa, un gigantesco esquema Ponzi. El dinero no estaba. 65.000 millones de dólares se habían evaporado. No fue un mal negocio, fue un robo de 20 años. ¿Cómo pudo un hombre engañar a los más ricos, a los más inteligentes y a los reguladores más poderosos del planeta durante tanto tiempo? Esta es la historia del mayor fraude financiero de la historia. Para entender la magnitud del engaño, primero hay que entender al hombre. Bernie Madoff no era un estafador cualquiera que operaba desde un sótano. Era la personificación de Wall Street. En los años 60, fundó su propia firma, Bernard L. Madoff Investment Securities, con apenas $5.000. Pero no era una empresa de inversión tradicional. Madoff fue un pionero. Su empresa fue una de las primeras en utilizar la tecnología informática para automatizar las operaciones, convirtiéndose en un gigante del market making, un intermediario esencial que facilita la compra y venta de acciones. Su negocio legítimo era tan grande y respetado que en un momento manejaba casi el 10% del volumen de la Bolsa de Nueva York. Fue presidente del Nasdaq, asesoraba a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, el mismo organismo que se suponía debía vigilarlo. Era el sistema. Esta reputación intachable fue su arma más poderosa, el escudo perfecto para ocultar el monumental fraude que crecía en secreto en otro piso de su oficina. El fraude no comenzó con una explosión, sino con un susurro. A la sombra de su exitoso y totalmente legal negocio de creación de mercado, Madoff inició una rama de asesoría de inversiones. Era una operación separada, casi clandestina, ubicada en el infame 17º piso de su edificio. Mientras el negocio principal, en el piso 19º, era un hervidero de tecnología y actividad legítima, el piso 17 era un agujero negro. Aquí, Madoff prometía algo que debería haber sido imposible: rendimientos consistentes y espectaculares, de entre el 10 y el 12% anual, sin importar si el mercado subía o bajaba. En un mundo de volatilidad, él ofrecía certeza. Una certeza que era demasiado buena para ser verdad. Y lo era, porque Madoff nunca invirtió un solo centavo del dinero de sus clientes. Simplemente lo depositaba en una cuenta bancaria en el JP Morgan Chase y esperaba. El mecanismo era tan antiguo como la propia estafa, un esquema Ponzi clásico, pero a una escala nunca antes vista. La explicación es brutalmente simple. Cuando un inversor inicial quería retirar su dinero o sus ganancias, Madoff simplemente utilizaba el capital de un inversor más nuevo para pagarle. El dinero no se generaba a través de inversiones inteligentes, simplemente se transfería de un bolsillo a otro. Para mantener la ilusión, necesitaba un flujo constante de dinero nuevo. Mientras más inversores entraran, más tiempo podría mantener la farsa. Era como tratar de llenar una bañera sin tapón. Mientras el grifo echara más agua de la que se escapaba por el desagüe, la bañera parecería estar llena. Pero si el flujo de dinero nuevo se detenía, o si demasiada gente intentaba salir a la vez, el nivel del agua bajaría de repente, revelando que la bañera siempre estuvo vacía. Era una bomba de tiempo financiera, y cada nuevo dólar solo retrasaba la inevitable detonación. El genio de Madoff no residía en su habilidad para invertir,
sino en su maestría para el marketing y la psicología humana. No se anunciaba. No buscaba clientes activamente. En su lugar, cultivó un aura de exclusividad casi mítica. Invertir con Bernie Madoff no era algo que se pudiera solicitar. Era una invitación, un privilegio. Tenías que conocer a alguien, ser presentado, ser aceptado en el club más selecto de las finanzas. Esta estrategia de puerta cerrada era un golpe maestro. Invertía la dinámica del poder. La gente no le hacía un favor a él dándole su dinero. Él les hacía un favor a ellos al aceptarlo. Esta táctica se aprovechaba de uno de los impulsos humanos más básicos, el deseo de pertenecer. Si lograbas entrar, no solo obtenías rendimientos fantásticos, sino también un estatus. Eras parte del círculo íntimo de Bernie, y nadie que estuviera dentro iba a hacer preguntas incómodas. Para mantener la ilusión de que se estaban realizando operaciones reales, el piso 17 era una auténtica fábrica de mentiras. El pequeño y leal equipo de Madoff, liderado por su mano derecha, Frank Di Pascali, se dedicaba a una sola tarea: fabricar la realidad. Generaban extractos de cuenta falsos cada mes, detallando operaciones que nunca ocurrieron. Irónicamente, utilizaban impresoras de matriz de puntos, una tecnología obsoleta, para dar a los documentos un aire de autenticidad retro. Crearon un complejo sistema de back office completamente falso, diseñado para simular las complejidades de una empresa de inversión real. Si un cliente llamaba para preguntar por una operación específica que aparecía en su extracto, el equipo de Madoff consultaba datos históricos del mercado y creaba una narrativa creíble sobre la marcha. Era un teatro financiero de alta precisión, una producción multimillonaria donde los únicos actores sabían que todo el decorado era de cartón. En esta historia de ceguera colectiva, hubo un hombre que vio la verdad con una claridad aterradora. Su nombre era Harry Markopolos, un analista financiero y gestor de carteras de Boston. A principios de los años 2000, su jefe le pidió que analizara la estrategia de Madoff y tratara de replicar sus increíbles resultados. Markopolos, un experto en derivados, tardó apenas 5 minutos en darse cuenta de que las cifras no cuadraban. Tardó unas 4 horas más en demostrar matemáticamente que era imposible. Los rendimientos de Madoff eran demasiado consistentes, desafiando todas las leyes de la probabilidad y la lógica del mercado. No había volatilidad. Era una línea casi perfecta que ascendía año tras año. Markopolos llegó a una única y escalofriante conclusión: o Madoff había encontrado una fórmula secreta para imprimir dinero, o todo era una gigantesca estafa Ponzi. Sabía cuál era la respuesta correcta y se propuso demostrarlo. Armado con una montaña de pruebas, Harry Markopolos se convirtió en un moderno Cassandra, destinado a gritar una verdad que nadie quería escuchar. En el año 2000, presentó su primera denuncia detallada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Su informe, titulado "El fondo de cobertura más grande del mundo", es un fraude. Era una hoja de ruta que exponía cada una de las mentiras de Madoff. No fue una acusación vaga, fue un análisis forense que desglosaba por qué la estrategia declarada por Madoff era matemáticamente imposible. Markopolos no se detuvo ahí. Durante los siguientes 8 años, él y su equipo enviaron más pruebas, más análisis y más advertencias a la SEC y a periodistas. Pero sus llamadas no fueron devueltas. Sus correos electrónicos fueron ignorados. Su informe fue archivado. El perro guardián de Wall Street estaba profundamente dormido. La pregunta que atormenta a las víctimas y a los historiadores es: ¿por qué falló la SEC de forma tan espectacular? La agencia investigó a Madoff al menos 5 veces a lo largo de los años. En cada ocasión, Madoff los recibió, les ofreció café
y les presentó una montaña de documentos falsos. Los investigadores, a menudo jóvenes e inexpertos en comparación con la leyenda que tenían delante, se sentían intimidados. Madoff era un experto en el arte de la ofuscación. Podía ahogarlos en jerga técnica, mostrarles registros de operaciones perfectamente falsificados y apelar a su propia reputación como un pilar de la industria. Era como si la policía investigara a su propio jefe. Madoff no solo conocía las reglas, había ayudado a escribirlas. Sabía exactamente qué buscaban los auditores y cómo darles una versión impecable de una realidad que no existía. La SEC. Miró directamente al corazón del fraude más grande de la historia y no vio absolutamente nada. La tragedia de la estafa de Madoff se mide no solo en dólares, sino en vidas destrozadas. Sus víctimas no eran solo multimillonarios anónimos, eran fundaciones benéficas que financiaban investigaciones contra el cáncer que se quedaron sin fondos de la noche a la mañana. Eran jubilados que le confiaron los ahorros de toda una vida y se vieron obligados a volver a trabajar. Eran familias enteras, como la del premio Nobel y superviviente del Holocausto, Elie Wiesel, cuya fundación perdió $15 millones. Madoff se aprovechó de la confianza dentro de comunidades muy unidas, especialmente la comunidad judía a la que él mismo pertenecía. Utilizaba a personas de confianza como feeders o alimentadores, que sin saberlo, atraían a sus amigos, familiares y congregaciones al esquema. El sentimiento de traición fue profundo y devastador, un abuso de confianza que iba mucho más allá de lo financiero. El imperio de Madoff no podría haber crecido a una escala tan masiva sin la ayuda de una red de cómplices, tanto conscientes como inconscientes. Los llamados feeder funds, o fondos de cobertura alimentadores, jugaron un papel crucial. Eran gestores de patrimonio y bancos de todo el mundo, desde Suiza hasta Austria, que agrupaban el dinero de sus propios clientes y se lo entregaban a Madoff, cobrando jugosas comisiones en el proceso. Estos fondos presentaban a Madoff como un genio exclusivo al que solo ellos tenían acceso. Bancos como el español, Banco Santander, o el austriaco Bank Medici canalizaron miles de millones hacia el agujero negro. La pregunta clave es ¿cuánto sabían? ¿Realizaron la debida diligencia o simplemente se dejaron llevar por la codicia, ignorando deliberadamente las numerosas señales de alarma a cambio de sus comisiones? Este sistema multiplicador convirtió una gran estafa en una catástrofe global. El esquema de Madoff sobrevivió durante décadas gracias a un ingrediente fundamental: la fe. La fe en que las ganancias eran reales, la fe en la reputación de un hombre, y la fe en que los demás, más ricos y supuestamente más listos, habían hecho sus deberes. Nadie quería ser el que cuestionara al genio. Hacer preguntas era un signo de ignorancia, o, peor aún, de deslealtad. Era más fácil creer. Esta ceguera voluntaria se vio alimentada por los constantes pagos. Mientras la gente recibiera sus extractos con números positivos y pudiera retirar dinero cuando lo necesitaba, el sistema parecía funcionar a la perfección. La gente no preguntaba de dónde venía el dinero, simplemente se alegraba de que llegara. Madoff no solo vendía una estrategia de inversión, vendía un sueño de riqueza fácil y segura, un sueño por el que la gente estaba dispuesta a suspender su incredulidad. Mientras el castillo de naipes financiero se mantenía en pie, la familia Madoff vivía una vida de opulencia casi irreal. Poseían un ático de lujo en Manhattan, una mansión en los Hamptons, una casa de playa en Palm Beach y una villa en el sur de Francia. Tenían yates, jets privados y una colección de arte que valía millones. Bernie y su esposa, Ruth, eran figuras prominentes en la alta sociedad y la filantropía, donando generosamente a causas que, irónicamente,
A menudo eran financiadas con el dinero robado de otras organizaciones benéficas. Para el mundo exterior, eran la encarnación del éxito americano. Pero bajo la superficie, todo era hueco. La riqueza no provenía de la innovación o el trabajo duro, sino del engaño sistemático. Cada cena de gala, cada yate bautizado, cada obra de arte comprada, era un ladrillo más en la fachada de una vida construida sobre las ruinas financieras de miles de personas. Durante los años 90 y principios de los 2000, los mercados financieros vivieron un auge espectacular. Primero con la burbuja de las .com y luego con la burbuja inmobiliaria. En este entorno de euforia, el dinero fluía a raudales y la gente se acostumbró a ver grandes ganancias. Los rendimientos constantes de Madoff, aunque impresionantes, no parecían completamente fuera de lugar en una era de exceso. El flujo de nuevo capital hacia su fondo era masivo y constante, lo que le permitía cubrir fácilmente los retiros de los inversores más antiguos. El esquema parecía invencible, una máquina de movimiento perpetuo alimentada por la codicia del mercado. Madoff sobrevivió a la caída de las .com en el año 2000 e incluso al pánico posterior a los ataques del 11 de septiembre, lo que solo sirvió para cimentar su leyenda como un refugio seguro en tiempos de crisis. Pero no era un refugio, era el ojo del huracán. Entonces llegó el año 2008. La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos desató un tsunami financiero que barrió el mundo. Lehman Brothers, un pilar de Wall Street, colapsó. Los mercados de crédito se congelaron. El pánico se apoderó de los inversores, que corrieron a retirar su dinero de cualquier inversión que pareciera arriesgada, buscando la seguridad del efectivo. De repente, la música se detuvo. Los clientes de Madoff, asustados como todos los demás, comenzaron a solicitar reembolsos. No era un goteo, era una avalancha. Las solicitudes de retirada de fondos alcanzaron la cifra de $7.000 millones. Era el escenario de pesadilla que Madoff siempre había temido. El grifo de dinero nuevo se había cerrado por completo, y ahora todos los inversores querían su dinero de vuelta al mismo tiempo. Pero no había dinero que devolver. La bañera estaba vacía. En los últimos días, Madoff se volvió cada vez más errático. La presión era insoportable. Sabía que el final estaba cerca. Según los informes, consideró la idea de repartir los últimos 200 o 300 millones de dólares que quedaban en la cuenta entre sus empleados y familiares más cercanos, como una especie de bono de despedida. Pero era demasiado tarde. El castillo de naipes se estaba derrumbando a cámara lenta. Se enfrentaba a una elección imposible: admitir la verdad o esperar a que todo explotara de forma incontrolable. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría la vida de su familia para siempre. Convocó a sus hijos, Mark y Andrew, que trabajaban en el lado legítimo de la empresa, y según todos los informes, no sabían nada de la estafa, a su apartamento para una conversación que no podrían olvidar jamás. La escena es digna de una tragedia griega. Bernie Madoff, el patriarca, el titán de las finanzas, confiesa a sus hijos que toda su vida ha sido una mentira. No hay una explicación inocente, les dijo. Les explicó que su aclamado negocio de gestión de activos era un gran esquema Ponzi. Mark y Andrew quedaron devastados. El hombre que admiraban, el padre que les había dado todo, era un criminal a una escala monumental. Se enfrentaron a un dilema moral devastador: proteger a su padre o denunciarlo y proteger a los inversores restantes. Tras una noche de angustia, tomaron la única decisión honorable posible. Al día siguiente, su abogado contactó a las autoridades federales. La confesión no solo destruyó su relación con su padre, sino que también los arrastró a un torbellino de litigios y sospechas
que los perseguiría por el resto de sus vidas. El 11 de diciembre de 2008, agentes del FBI se presentaron en el ático de Bernie Madoff. Según los informes, cuando le preguntaron si había una explicación inocente para todo, Madoff respondió con calma: «No la hay». Fue arrestado sin oponer resistencia. La noticia corrió como la pólvora por los parqués de todo el mundo. Era un shock sísmico. El hombre que representaba la seguridad y la integridad de Wall Street era, en realidad, su mayor depredador. La caída de Madoff no fue un escándalo más. Fue un evento que sacudió los cimientos de la confianza en todo el sistema financiero, que ya se tambaleaba por la crisis. Para muchos, fue la prueba definitiva de que el sistema estaba podrido desde dentro. El mago de Oz había sido desenmascarado, y detrás de la cortina no había más que un hombre, un teléfono y una mentira de $65.000 millones. Las secuelas de la estafa fueron un campo de batalla legal y humano. Bernie Madoff fue sentenciado a la pena máxima, 150 años de prisión, donde moriría en 2021. El síndico encargado de la liquidación, Irving Picard, se embarcó en una misión titánica para recuperar el dinero. Inició un proceso de clawback o recuperación, demandando a los inversores que habían retirado más dinero del que habían invertido, argumentando que esas ganancias eran en realidad dinero robado de otros inversores. Este proceso, aunque necesario, enfrentó a víctima contra víctima, creando aún más dolor y división. Sorprendentemente, el equipo de Picard ha logrado recuperar más de $14.000 millones, una cifra mucho mayor de lo que nadie esperaba, devolviendo a muchas víctimas una parte significativa de su capital inicial, aunque no las ganancias ficticias que creían tener. La tragedia familiar de los Madoff no terminó con el arresto. La familia fue destruida. La esposa de Bernie, Ruth, fue despojada de la mayor parte de su fortuna y vivió en el exilio social. Pero el precio más alto lo pagaron sus hijos. Mark y Andrew fueron perseguidos por demandas y la sospecha pública, a pesar de que nunca fueron acusados de ningún delito. La carga del nombre Madoff se volvió insoportable. En el segundo aniversario del arresto de su padre, Mark Madoff se suicidó. En su nota de suicidio, culpó a la presión y a las falsas acusaciones que siguieron al escándalo. Su hermano, Andrew, murió de cáncer unos años después, en 2014. La estafa de Bernie Madoff no solo aniquiló fortunas, aniquiló a su propia familia, un sombrío recordatorio de que el coste de tales crímenes trasciende con creces el dinero. Más de una década después, la sombra de Bernie Madoff todavía se cierne sobre el mundo financiero. Su caso provocó algunas reformas en la SEC, diseñadas para proteger mejor a los denunciantes y mejorar la supervisión. Sin embargo, la lección fundamental de la historia de Madoff es una lección sobre la naturaleza humana. Es una advertencia sobre el peligro de la codicia desenfrenada, el atractivo de los atajos y el poder corrosivo de la confianza ciega. Madoff explotó la voluntad de la gente de creer en algo que es demasiado bueno para ser verdad. Demostró que una reputación intachable puede ser el camuflaje perfecto para los peores crímenes. Y nos recordó que la vigilancia, el escepticismo y la pregunta simple, ¿de dónde viene realmente el dinero?, son las herramientas más importantes de cualquier inversor. En la era de las criptomonedas, la inteligencia artificial y los mercados financieros cada vez más complejos y opacos, la pregunta no es si habrá otro Bernie Madoff, sino cuándo y cómo aparecerá. Las herramientas para el fraude son ahora más sofisticadas que nunca. Los esquemas pueden propagarse a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, envueltos en una jerga tecnológica que pocos entienden. La estafa de Madoff fue, en esencia, analógica. La próxima gran estafa podría ser completamente digital.
La historia nos enseña que, mientras existan la codicia y el miedo, siempre habrá depredadores listos para explotarlos. La mejor defensa no es una regulación más compleja, sino una ciudadanía más educada y escéptica, que entienda que en el mundo de las finanzas no existen los almuerzos gratis. Al final, la historia de Bernie Madoff no es solo un cuento sobre un estafador brillante. Es un espejo que refleja las debilidades de todo un sistema. Un sistema donde la reputación puede valer más que la realidad, donde la complejidad se utiliza para ocultar el fraude y donde los guardianes a menudo fallan en su deber. Nos obliga a preguntarnos si hemos aprendido la lección. ¿Somos hoy más inmunes a la promesa de ganancias fáciles y seguras? Con cada nueva burbuja especulativa y cada colapso criptográfico, parece que la memoria colectiva es peligrosamente corta. La estafa de Madoff es una herida que quizás nunca sane por completo, un recordatorio perpetuo de que los monstruos financieros más peligrosos no siempre parecen monstruos. A veces se parecen a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas en las que más confiamos. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál crees que fue el mayor fallo que permitió a Madoff operar durante tanto tiempo? ¿La codicia de los inversores, la incompetencia de los reguladores o el genio del propio estafador? Déjanos tu opinión en los comentarios.